España inició su camino a la tercera edición de la Liga de Naciones el 2 de junio de 2022. La Roja se midió a Portugal en el Estadio Benito Villamarín, en un duelo donde se pondría por delante en el marcador tras un ajustado gol de Morata. Ricardo Horta marcó el empate luso en el minuto 82 y el duelo acabó en tablas tras una clara ocasión desaprovechada por Jordi Alba. 3 días después, los de Luis Enrique viajaron a Praga para medirse al líder del grupo. PSK adelantó a la República Checa a los 4 minutos de partido y Gavi empató con un ajustado remate al filo del descanso. Al inicio del segundo tiempo, Asensio mandó un zurdazo contra el poste y poco después, Kusta volvió a adelantar a los locales tras otro fallo defensivo. España buscó el gol del empate hasta el tiempo de prolongación, donde un poderoso cabezazo de Íñigo Martínez acababa entrando en la portería. Tras 2 empates consecutivos, la selección española logró su primera victoria en Suiza, gracias a un tanto de Pablo Sarabia. La Roja se puso líder tras vencer 2-0 a la República Checa en Málaga, con los tantos de Carlos Soler y Pablo Sarabia, y aparcaría su clasificación a la Final Four hasta el mes de septiembre. Los de Luis Enrique confiaban en derrotar a Suiza a la Romareda, pero el equipo helvético logró llevarse una sorprendente victoria de Zaragoza. Akanji adelantó a los visitantes en el minuto 20. Jordi Alba estableció el empate al inicio del segundo tiempo. Y Embolo anotó el definitivo 1-2 tras otro saque de esquina. La derrota de España y la victoria por 4-0 de Portugal colocaban a los lusos a la cabeza del grupo, que defenderían la primera plaza en un apasionante duelo ibérico en la última jornada. España necesitaba la victoria en Braga, y las paradas de Unai Simón mantuvieron con vida al equipo durante el primer tiempo. Las ocasiones perdidas hicieron que los lusos fueran perdiendo fuelle y que España diese un paso al frente en los minutos finales. A 3 minutos del final, Carvajal centró al área, Nico Williams la tocó con la cabeza y asistió a Morata para que marcase a placer. Con ese tanto, España se llevaba la victoria ante su país vecino y confirmaba su presencia en la fase final de la Nations League. Allí también estaría la competitiva selección croata, que tras perder el primer partido ante Austria, logró sobreponerse con un empate ante Francia y acabó adelantando a Dinamarca gracias a 4 victorias consecutivas. El grupo 3 juntó a Italia, Hungría, Alemania y la selección inglesa, que acabó colista del grupo y descendiendo de categoría. Los húngaros serían el principal rival de los italianos, que tuvieron que confirmar su liderato con una victoria por 0-2 en la última jornada en el Puskás Arena. Menos competido fue el pase de Países Bajos, que con 5 triunfos y un empate dejó atrás a la selección de Gales, Polonia y Bélgica. 9 meses después, los neerlandeses serían los anfitriones de la fase final y el 14 de junio de 2023 abrirían la competición enfrentándose a Croacia en Rotterdam. Los locales se pusieron por delante con un tanto de Malen, aunque el partido daría un vuelco en la segunda mitad. Gakpo derribó a Modric dentro del área y Kramaric estableció el empate desde el punto de penalti. El partido se convirtió en un toma y daca y 15 minutos después, Pasalic completó la remontada balcánica. Con el marcador en contra, Países Bajos se lanzó al ataque y prácticamente en el último minuto del tiempo añadido,
Lang logró empujar el balón a las mallas para mandar el choque a la prórroga. Los croatas se repusieron del golpe en el tiempo extra y la entrada de Petković revolucionó a su equipo. El delantero marcó el 2-3 en el minuto 97. Pasalic mandó un remate al larguero. Y poco después, Malacia derribó a Petković dentro del área. Luka Modric culminó un memorable partido, certificando la victoria de su país desde los 11 metros. Y el partido llegaría a su fin con otro tanto de Petković anulado por fuera de juego. Croacia se volvía a agigantar en una prórroga y con su victoria por 2-4, tan solo estaba un partido de levantar su primer título. Al día siguiente, la ciudad de Enschede fue testigo de un igualado duelo entre Italia y España. La marcha de Luis Enrique provocó el nombramiento de Luis de la Fuente como nuevo seleccionador, que ante las ausencias de Pedri, Williams o Balde, presentó un once y una lista con bastantes novedades. La intensa presión de la Roja dio frutos nada más comenzar el partido, y tras una pérdida de Bonucci, Jeremy Pino inauguró el marcador. Sin casi tiempo para disfrutar la ventaja, el debutante Lenormand concedió un penalti por mano, y Ciro Immobile se encargó de establecer la igualada. El desastre de la defensa española concedió un nuevo gol a Fratesi, aunque esta vez el VAR intervino para anular el tanto transalpino. El partido se convirtió en un intercambio de golpes hasta el descanso, y España mejoró con la entrada de Marco Asensio. Nada más comenzar el segundo tiempo, Merino estuvo a punto de aprovechar un centro del Balear, pero Donnarumma manoteó para evitar el gol. El cuadro español se hizo con el dominio del encuentro, aunque fue Fratesi el que tuvo la mejor ocasión de gol. La parada de Unai Simón mantuvo con vida a la Roja, que con la entrada de Joselu se acercó más al gol. La insistencia española tuvo premio a 3 minutos para el final, y el delantero aprovechó un disparo desviado de Rodri para volver a desnivelar el marcador. El Zarra del fútbol español decidió el partido a los 5 minutos de salir al campo, y España se convertía en la segunda finalista. La Churra tuvo que jugarse el tercer puesto contra la selección anfitriona, que una vez más volvió a defraudar a sus aficionados. Los goles de Di Marco y Fratesi dieron ventaja a los italianos en la primera parte. Bergwijn redujo distancias para los Países Bajos, pero un nuevo gol de Chiesa hizo inútil el tanto final de Wijnaldum. El 2-3 final confirmó el tercer lugar para el conjunto italiano. El 18 de junio de 2023, España y Croacia saltaron al Feyenoord Stadium de Rotterdam con el objetivo de ganar su primera Liga de Naciones. Luis de la Fuente dio entrada a Fabián y Asensio en el 11, y la Roja comenzó dominando el juego. Los croatas estaban bien colocados, pero un error de Livaković en el minuto 8 estuvo a punto de convertirse en el primer gol. Poco después, Gavi rozaría el tanto con un disparo que se fue lamiendo el palo, aunque con el paso de los minutos, los croatas se fueron sintiendo mucho más cómodos. Jeremy Pino reclamó una mano de Ivanović dentro del área, y Kramaric estuvo cerca de sorprender a la zaga española. Ivan Perisic comenzó a dejarse ver por el área contraria,
aunque sus tímidos cabezazos no supusieron demasiado peligro. Al final de la primera parte, 0-0, pocas ocasiones y mucha igualdad entre ambos equipos. La segunda parte fue de lucha y coraje, aunque tampoco dio lugar a muchas ocasiones. La selección española propuso un poco más que su rival, y los cambios la acabaron empujando hacia el área contraria. Nacho sustituyó al lesionado Lenormand, y Perisic tuvo que salvar bajo los palos un disparo de Ansu Fati que llevaba al camino del gol. Asensio dispuso de una última ocasión para marcar, e irremediablemente el partido se acabó yendo a la prórroga. Croacia se repuso en el tiempo extra, y Nacho tuvo que intervenir de manera decisiva para evitar un gol. A ambos equipos les costaba encontrar la portería contraria, y tras 120 minutos de juego, fue imposible mover el marcador. La suerte de los penaltis decidiría al campeón, y Vlasic inició la tanda con gol. José lo igualó con un certero derechazo, y Brozovic, Rodri, Modric y Mikel Merino mantuvieron la igualdad lanzando con maestría. En el cuarto intento, Unai Simón rechazó el disparo de Maier, y Marco Asensio superó a Livakovic para poner a España en ventaja. Perisic mantuvo con vida las esperanzas balcánicas, y con la posibilidad de ganar el título, Laporte mandó al larguero el quinto lanzamiento español. Llegada la muerte súbita, Unai Simón adivinó las intenciones de Petkovic, y con toda la presión sobre sus hombros, Carvajal remató de forma suave y al centro para dar por finalizado el partido. Con un penalti a Lopanenka, España se proclamaba campeón, y Jordi Alba levantaba un trofeo tras 11 años de sequía del fútbol español. Modric y Croacia se despedían del sueño de su primer título, y Luis de la Fuente iniciaba con éxito su camino como nuevo seleccionador. ¿De quién crees que es el mérito de esta Nations League conquistada por España? ¿De Luis de la Fuente o de Luis Enrique? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con algún amigo y escribe esta frase en los comentarios: España campeón. Así sabré que has llegado hasta el final de este vídeo, te regalaré un corazón y sabré que eres uno de los suscriptores más selectos del canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.